¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hemos llegado al repaso de la lección de la escuela sabática de la lección número 11 con el título La Biblia como profecía para este sábado 13 de junio del 2020. Vamos a comenzar este estudio haciendo una plegaria de oración. Querido Padre Celestial, queremos en esta oportunidad pedir que tú nos puedas dar tu Espíritu Santo para entender las profecías que tú has dejado en tu palabra. Queremos, Señor, también suplicar que tú puedas con tu Espíritu Santo motivarnos a cumplir la misión también que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar a través del ciclo del aprendizaje. Motiva, explora, aplica y crea. Muy bien, para esto vamos a continuar ahora sí con el versículo de memoria. Y el versículo de memoria se encuentra justamente en el libro de Daniel, capítulo 8, el verso 14. Y la palabra de Dios dice, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Noten algo muy especial en este pasaje. Tal vez esta es una de las profecías más grandes que está escrita en la Biblia. Vamos a comenzar con el motiva. Y saben, el título para hoy es ¿Sabes nadar? Entonces estás perdido. Un hombre sabio decidió seguir sus investigaciones de botánica en la espesura de la selva. Contrató los servicios de un hombre nativo, quien lo invitó a subir en su bote para continuar su viaje a un lugar designado para la investigación. El hombre sabio, el hombre sabio hizo algo interesante, ¿no? Le preguntó al hombre nativo, ¿sabe usted de botánica? El hombre respondió, no sé. Entonces el sabio le dijo, estás perdido. El sabio volvió a preguntarle, ¿sabe usted de astronomía? No, respondió el hombre. El sabio volvió a repetir, entonces estás perdido. El sabio volvió a preguntar al hombre, ¿sabe usted de anatomía y física? El hombre volvió a decir, no sé. El sabio volvió a repetir, entonces estás perdido. Mientras estaban viajando el bote se volteó y ambos cayeron al agua. Entonces el nativo preguntó al sabio, ¿sabe usted nadar? No, respondió el sabio. Entonces el hombre nativo le dijo al sabio, si usted no sabe nadar, entonces estás perdido. Si usted, hermano, amigo, desconoce las profecías de la Biblia, estará como el sabio que no sabe nadar. Entonces estarás perdido. Dios nos muestra en su palabra sus profecías para conocer sus planes. Vamos a comenzar, hemos dividido el repaso de la lección en tres puntos importantes. El primer punto que vamos a hablar es el método histórico y la profecía, el principio día por año. Vamos a leer dos pasajes bíblicos. Uno está en Lucas 24:27, dice entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Lucas 24:27. El siguiente texto que vamos a leer dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Números 14:34. El otro texto es, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Vamos a hacer el explora y poder investigar un poco más acerca de este método histórico y también la profecía y el principio día por año. Muy bien, vamos a comenzar de la siguiente manera. Es importante que nosotros podamos tener presente, en primer lugar, comenzando con una pregunta. ¿Qué es el método histórico de interpretación bíblica? Jesús nos dio un claro ejemplo del uso de este método.
La Biblia dice, y comenzando desde Moisés. Si nosotros vemos quién escribió justamente el Pentateuco, fue Moisés, los primeros 5 libros. Y siguiendo por todos los profetas, profetas mayores, Daniel, Ezequiel, Jeremías, etcétera, ¿verdad? Y también los profetas menores, podríamos llamar a Zacarías, a Miqueas, etcétera, les declaraba en todas las escrituras de lo que de él decían. Aquí cuando dice les declaraba todo lo que de él decían, está mencionando que Jesús siguió un proceso lineal de la historia y de la interpretación bíblica. Él siguió justamente el método histórico porque siguió el curso de la historia para enseñar e interpretar la Biblia. Es el método básico que los adventistas del séptimo día aplican para estudiar las profecías y se llama historicismo. Muchas de las profecías de la Biblia siguen un flujo lineal ininterrumpido de la historia desde el pasado hasta el presente y también hasta el futuro. Y justamente aquí podemos nosotros ver algo muy interesante. Este método fue producto del reavivamiento de la Reforma Protestante, liderada también por Lutero, Calvino, Zwinglio, Simons y Enrique VIII, quienes trajeron como resultado de las emocionantes profecías de Daniel y de Apocalipsis, queridos amigos. Ellos empezaron a investigar Daniel y el Apocalipsis y el redescubrimiento del método de interpretación historicista derivando de sola escritura, es decir, que la Biblia es su propio intérprete. Este método ve a la profecía como un cumplimiento progresivo y continuo a lo largo del tiempo. Dios presentó justamente en el libro de Daniel, en el cual justamente está escrito, está al control. Dios está al control justamente de toda la historia humana. No se olvide que Dios está justamente al control. Y justamente profetizó la presencia de 5 imperios universales. Si nosotros revisamos Daniel 2, 27 al 45, vamos a encontrar a Babilonia desde el año 605 al 538 a.C., a Medo-Persia desde el 538 al 331 a.C., a Grecia del 331 al 168 a.C., y encontramos el cuarto imperio del 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Podríamos decir que es la profecía más abarcante en el periodo de los gobiernos o de los gobiernos universales más abarcantes de la historia. La piedra del cielo, que nosotros vemos ahí también en la imagen, y también que está escrito en Daniel, representa la segunda venida de Cristo. Este último imperio universal de Cristo no será destruido por otro, sino que reinará por siempre. Ahora vamos a ver un poco el tema del principio día por año. Muchos eruditos han usado este principio de las profecías de Daniel y Apocalipsis y justamente ellos podemos decir, extrajeron justamente de varios textos de acuerdo a su contexto inmediato profético de las mismas. Los textos claves son Números 14:34, cuando dice un año para cada día. Literalmente significa día por año. El contexto es profético. Un día en hebreo es yom. Es para referirse a la parte clara del día como la tarde, la parte oscura que es igual a un día de 24 horas. Este tipo de cumplimiento se encuentra en los 40 días de castigo cumplidos en los 40 años que pasó el pueblo de Israel. Aquí encontramos algo muy interesante. Dios había justamente profetizado que el tiempo de la llegada desde el pueblo de Egipto a la tierra prometida, justamente ellos podrían lograrlo en apenas 40 días, pero por su pecado, por su rebelión, se demoraron y dice la Biblia que tardaron en llegar 40 años. 40 días equivale a 40 años. Estos 40 años en el desierto justamente están escritas ahí en Deuteronomios 8:2. Debido a su cumplimiento, este principio es clave para interpretar la profecía. El otro texto es justamente Ezequiel 4, del 4 al 6. Día por año te lo he dado. En forma similar, día para el año. Este mismo principio tiene un contexto con el texto anterior de Números 14.
Estas declaraciones son insinuaciones proféticas justamente de Daniel 7:25 cuando habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. Y eso justamente también se corrobora con Apocalipsis 12:14. Es igual a 1260 días según Apocalipsis 12:6 o 42 meses según Apocalipsis 13:5. Si aplicamos el principio día por año, entonces descubrimos que no son días sino años. Y justamente en Daniel 8:14 dice 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Aplicando este principio día por año, se cumplen en años y no en días literales. Se aplican dos principios básicos de la hermenéutica para el día también por año. Si el contexto bíblico es simbólico, interesante, tenemos que tener claro si el contexto bíblico es simbólico, entonces la interpretación también es simbólica. Debido a la presencia también encontramos en la Biblia presencia de bestias, presencia de cuernos, ¿verdad? Que tienen que ver una connotación simbólica. Segundo lugar, la presencia de los acontecimientos y reinos representan periodos de lapso de muchos siglos. Entonces la interpretación no es literal, sino simbólica. Elena G. de White dice algo muy importante que necesitamos nosotros entender un poco en este punto. Ella dice, hemos de ver en la historia el cumplimiento de la profecía, estudiar las intervenciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y entender la progresión de los eventos que culminarán en la reunión de las naciones para la última batalla del gran conflicto. Está escrito justamente ahí en este libro especial. Muy bien, ahí está la cita bíblica para que usted también pueda corroborar. Entonces es nuestro deber estar atento a las profecías en la historia. Muy bien, vamos a continuar este repaso pasando al punto número 2. Es el cuerno pequeño y el juicio investigador. Vamos a leer dos textos claves para entender este tema. Y Daniel 7 del 4 al 8 dice, la primera era como león y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso en siesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancadas 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7 del 4 al 8. Vamos a leer otra cita también, otras dos citas. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Vamos a pasar al segundo punto, el cuerno pequeño y el juicio investigador. ¿Quién es el cuerno pequeño y cuándo surgió? Durante siglos los reformadores protestantes identificaron el poder del cuerno pequeño de Daniel 7 y 8 como la iglesia romana. ¿Por qué? Después de la visión de Daniel 2, Nabucodonosor tuvo un sueño donde se vio una imagen de un hombre con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, y la cintura hasta el muslo de bronce, y las piernas de hierro, y en los pies había una rara mezcla de barro con hierro. Y una piedra que cayó del cielo destruyó la imagen. Sin embargo, en Daniel 7 encontramos bestias.
Si en Daniel 2 vimos la imagen de un hombre, ahora en Daniel 7 encontramos bestias que simbolizan reinos, según Daniel 7:12, porque dice quitado a otras bestias su dominio. Ese dominio es poder de autoridad que solo tenían ellos sobre los demás, que surgen del mar, que representa muchedumbre de gente, según Apocalipsis 17:15. Veamos ahora la visión de Daniel 7. Habla de 4 bestias que surgen del mar. La primera, un león con 2 alas, que representa de manera categórica a Babilonia. Luego, un oso con 3 costillas en la boca y con un hombro más alto que el otro, representa a Medo-Persia. Luego un leopardo con 4 cabezas y 4 alas representa a Grecia. Luego surge una bestia espantosa y terrible con 10 cuernos, y al surgir un cuerno destruye 3 cuernos, y el que se levanta ese cuerno es el cuerno pequeño, que hace grandes cosas y tiene ojos y boca, que habla grandes cosas, dice Daniel 7:25. Y justamente comparando con Daniel 2, este cuerno pequeño surge del imperio de Roma, en el periodo de el cuarto imperio universal llamado Roma. Veamos ahora Daniel 8. Habla en Daniel 8 del 3 al 4 de un carnero con 2 cuernos, uno más grande que el otro. Representa a Medo-Persia. ¿Por qué se omite a Babilonia? Porque Babilonia ya fue, ya pasó, justamente en el periodo cuando Daniel estaba ya en el tiempo cuando los persas gobernaban. Se omite a Babilonia porque ya había sido destruido. En Daniel 8, 6 al 8 habla de un macho cabrío con un cuerno entre sus ojos. Eso representa a Grecia, que al enfrentarse al carnero lo venció y fue quebrado su cuerno, y surgieron 4 cuernos que representan a sus generales de Alejandro el Grande, que son Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo, que dividieron el reino. Ahora encontramos en Daniel 8 del 9 al 11, habla que de uno de ellos surge el cuerno pequeño. Analizando textualmente, no surge de los cuernos de el macho cabrío, sino de los vientos del cielo. Este cuerno es justamente, tiene como origen la Roma pagana, primero, y luego la Roma religiosa, porque después de ser destruido Grecia, surge Roma, es decir, indicando directamente que después del tercer imperio universal, que sería Grecia, surgiría el cuarto imperio, que sería Roma, y que justamente el cuerno pequeño surge de Roma. Daniel vio a Roma primero en su fase imperial y pagana, cuando combatía contra el resto del pueblo judío y los cristianos primitivos, y después en su fase papal, que continúa hacia nuestros días y se proyecta hacia el futuro. Daniel tuvo esa perspectiva profética de ver el accionar de este cuerno pequeño. Recordemos que en los tiempos de Daniel este cuerno no existía, pero luego surgió cuando vino el cuarto imperio universal llamado Roma. El papado es el cuerno pequeño que destruyó a 3 tribus bárbaras, los vándalos, los érulos y los ostrogodos, para luego posesionarse diferente a los demás. Analicemos ahora un poco el juicio investigador. ¿Para qué es el juicio investigador? Justamente es para limpiar la prevaricación que realizó el cuerno pequeño, según Daniel 7:25. 7:25 dice, hablaría palabras contra el Altísimo, es decir, autoproclamándose Dios en la tierra. El Papa León, podemos 13º, podemos decir así, el año de 1833 y 1903, se autodenominó, él decía, Dios está en el cielo, pero yo soy Dios aquí en la tierra, cumpliéndose exactamente lo que la profecía ya decía en la encíclica del 20 de junio de 1894. También dice el texto bíblico de Daniel 7:25 que quebrantará a los santos. Este poder religioso persiguió a los cristianos. Y preguntamos, ¿qué poder religioso persiguió a los cristianos? Es justamente el poder romano. Es justamente cuando se presenta aquí que este cuerno pequeño es aquel poder que persigue a los cristianos. Y cuando dice pensaría en cambiar los tiempos y la ley,
estaba leyendo un poco y descubrí esta cita especial. El Papa tiene autoridad divina para cambiar la ley divina, porque es vicecorregente de Dios en la tierra, según el libro Las grandes cartas encíclicas del libro de este autor, ¿verdad? Ahí tenemos en Nueva York, escrita en Nueva York, Denzinger Broads, la página 304. En tercer lugar, perdón, entregadas a tiempo, tiempos y medio tiempo. Comenzaría justamente el año 538 después de Cristo, cuando Justiniano, el emperador de Roma, autoproclamó a Vigilio, obispo de Roma, como obispo universal o llamado papa. Sin embargo, terminó este poder otorgado el año de 1798 cuando Berthier, general francés, por órdenes de Napoleón, tomó prisionero al Papa Pío VI. Después de un año, al ser llevado prisionero a Francia de Roma, murió el año de 1799. La Biblia también menciona en Daniel que el juez se sentó y se quitó su dominio o poder, según Daniel 7:26. Es decir, cuando surge este poder, tendría un tiempo de su poder establecido para perseguir, para cambiar los tiempos y la ley, para hablar palabras contra el Altísimo, pero llegaría un tiempo en que se le quitaría ese dominio, y eso se cumplió justamente el año de 1798. Según Daniel 8:14, cuando nosotros vemos, ocurre algo muy especial. Según Daniel 7, 9 y 10, Dios el Padre se sienta en su trono y los libros son abiertos para comenzar un juicio. Eso quiere decir que Cristo, el año de 1844, según Daniel justamente 8:14, ocurrió algo muy especial. Comenzó la segunda fase de su ministerio de hacer juicio de investigación para ver quién se salva y quién no, de acuerdo a lo que está escrito en los libros de los cielos. Cristo entró del lugar santo al lugar santísimo y comenzó su obra de intercesión, de purificación del santuario celestial. Hoy podemos decir que estamos en el tiempo de juicio y necesitamos consagrar nuestra vida para y reavivarnos espiritualmente y hacer reformas también en nuestra vida para aceptar a Cristo como nuestro único Salvador y Redentor. Amigos queridos, ha llegado el tiempo para que nosotros podamos hacer de Cristo nuestro único Salvador antes de su venida y alcanzar la salvación y la vida eterna en Cristo. Muy bien, vamos a pasar a la tercera parte de nuestro repaso a la lección. Explora la tipología como profecía y los métodos de interpretación bíblica. Vamos a leer dos citas también. El texto que está aquí es Hebreos 8:5, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y Mateo 5:17 dice, no piensen que he venido a destruir la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. No he venido para destruirlas, sino para darles el completo significado. Vamos a usar estos dos textos para entender un poco más este tema de la tipología. ¿Qué es la tipología bíblica? Es el análisis de un tipo bíblico o tipología que se refiere al estudio de diversos temas, sucesos, personas u objetos del Antiguo Testamento que son considerados como sombra, imagen o prefigura de otra realidad del Nuevo Testamento. El tipo es la sombra de la realidad. A ver, vamos a grabar esto en nuestra mente. ¿Qué es el tipo? Es la sombra de la realidad. Y el antitipo es la realidad de todas las cosas. Ejemplo, el santuario terrenal es el tipo de la Biblia, es decir, el tipo de santuario que Dios ha levantado en el desierto. Es llamado el tipo, ¿verdad? En la Biblia. Y el santuario celestial, podemos nosotros llamarlo así, al santuario celestial, podemos llamarlo como el antitipo, porque es la realidad de todas las cosas. Según Pablo, si analizamos a Pablo
al apóstol, él nos dice los cuales sirven lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Se da cuenta usted? Entonces el santuario terrenal era una sombra de la y figura de lo que estaba allá en el cielo, de la realidad perfecta que estaba allá en el cielo. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte según Hebreos 8:5. Los símbolos de las profecías apocalípticas, como las que se encuentran en Daniel y en Apocalipsis, tienen un cumplimiento único. Por ejemplo, el macho cabrío encontró su cumplimiento en Grecia, un reino singular. No se repite otra vez esta figura específicamente para un imperio o un gobierno. Sin embargo, vemos también algo muy interesante nosotros aquí cuando vemos de otra manera el texto lo menciona directamente. La tipología se encuentra en personas, hechos o instituciones reales del Antiguo Testamento sobre la base de la realidad histórica que en el futuro nos da una realidad más amplia. Jesús es nuestro modelo al usar esta metodología acerca de la tipología seguido por los autores del Nuevo Testamento. La única guía para reconocer un tipo y un antitipo es cuando el escritor, inspirado de las Sagradas Escrituras, los identifica. Pablo es especialista en presentarnos simbologías, también para enseñarnos lecciones valiosas. En 1 Corintios 10, si nosotros revisamos del 1 al 13, vamos a encontrar, dice, por ejemplo, bajo la nube, símbolo de la protección de Dios, bautizados en el mar. Al cruzar el mar rojo, el pueblo de Israel simbólicamente estaba siendo bautizado, es lo que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 2. La roca espiritual, miren a otro símbolo especial. La roca espiritual, podemos decir, es el nombre de tipo, y que es Cristo el antitipo. Es decir, aquí está haciendo Pablo una similitud de símbolos, ¿verdad? Está usando que la roca espiritual que los guiaba, dice, es Cristo. Está comparando la fortaleza, la solidez de una roca con Cristo mismo. Cuidado con la codicia que sufrieron los israelitas, dice él, ni caer en la tentación al Señor, ni murmuración, dando la siguiente advertencia: el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar la prueba. Queridos amigos, qué interesante es saber en esta oportunidad que Pablo era un especialista para mostrarnos la simbología y también muchas veces él usó el tipo y también el antitipo. Ejemplos de tipo y antitipo. Ejemplo, tenemos de manera directa, que encontramos a Jonás, que estuvo 3 días dentro del pez, ¿verdad? Jonás es el tipo. Y Jesús estuvo también 3 días en la tumba. Jesús es el antitipo, es decir, la realidad plena de lo que Jonás hizo en el vientre de este pez, según Mateo 12:40. Segundo, no se quebró los huesos a Jesús, es decir, el antitipo, ¿verdad? Si revisamos en San Juan 19:36 vamos a ver que las ovejas sacrificadas o tipos tampoco se comería la carne fuera de casa ni se quebraría hueso suyo. Miren lo que ellos tenían las prácticas, que no se quebraba los huesos de las ofrendas que ellos participaban también como sacrificio, cumpliéndose exactamente lo que pasó allá en la cruz, ¿verdad? Cuando el soldado estaba a punto de quebrar, se dio cuenta que Jesús ya había entregado su vida, había muerto. Es por eso que el soldado metió la lanza y de su costado salió, dice, agua y sangre. Y no se quebró más los huesos de las piernas de Jesús, cumpliéndose exactamente lo que ya se había anticipado, según Éxodo 12:46. En tercer lugar, Moisés levantó una serpiente de bronce. La serpiente de bronce es el tipo y Cristo en la cruz es el antitipo, es decir, la, el antitipo, que es Cristo, la realidad suprema de las cosas, estaba justamente simbolizado en esa serpiente de bronce como una sombra de aquellos que miraban a esta serpiente por fe eran sanados. Y ahora los que miramos a Cristo por fe alcanzaremos la salvación, según San Juan 3, 14, 15. Adán es el tipo y que es figura que habría de venir, que es Jesús, es el antitipo.
Quinto lugar, he aquí el Cordero de Dios. El Cordero es símbolo del tipo, ¿verdad? Es el tipo que quita el pecado del mundo. Y quien quitó el pecado del mundo justamente es Jesús, el antitipo, la realidad. Vamos a ver en esta parte, para terminar, los métodos de interpretación bíblica. ¿Cuáles son los diversos métodos que hoy podemos encontrar? Uno es el alegórico, que explica de manera espiritual y simbólica toda la Biblia, ¿no? Todo lo ellos lo tratan de interpretar de manera simbólica. Todo lo interpretan. Aún lo literal dicen, no, esto es simbólico, ¿verdad? Segundo lugar, dogmático. Explica la Biblia mediante un magisterio eclesiástico o el Papa. Y justamente ellos dicen que cuando el Papa habla y hay ex cátedra, es decir, es como si Dios mismo hablara y él no se equivoca, lo cual tenemos muchas dudas, ¿verdad? Porque muchos de ellos se equivocaron. Tercer lugar, la liberal. Explica que todo por medio de la razón, rechazando la intervención de Dios. Ellos consideran la Biblia como un libro más y que no está la intervención divina, sino que es por medio de la razón que se controla todo. En cuarto lugar tenemos el histórico gramatical. Explica la Biblia haciendo uso de la historia, usando la gramática y teniendo presente la intervención divina. Esto es justamente la posición de la Iglesia Adventista. También existe otra interpretación, la preterista. Explica que todos los eventos bíblicos pertenecen al pasado. Preterista, pasado. Encontramos otro método de interpretación, el futurista. Explica que todos los eventos bíblicos tienen su cumplimiento en el futuro. Estos dos últimos métodos tienen el propósito de sacar a la iglesia papal de la Edad Media totalmente fuera del marco del tiempo profético. Se ha creado estos dos métodos específicamente para no, para en cierta manera quitar, ¿no?, a la iglesia papal, para que no tenga que ver nada con los eventos proféticos. Es una argucia que se está implementando estos métodos de interpretación. El método de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que usa es el método histórico gramatical. Jesús usó este método histórico gramatical al mencionar: no piensen que he venido a destruir la ley o los profetas. Está hablando de, cuando habla de los profetas, está hablando de todo lo que los profetas escribieron en la historia, sino para darle el significado, para entendernos de manera gramatical, explicarnos con significados, de interpretación correcta, análisis de textos. Jesús era un especialista analizando los textos y él nos dio la palabra clave para poder entender el mensaje claro y oportuno, para entender el tema de la salvación y no complicarlo más. Necesitamos analizar el mensaje profético haciendo el uso correcto del método de interpretación correcta. Muy bien, amigos, vamos a terminar este estudio. Dice el título: Dejad que hablen Daniel y Apocalipsis. Los peligros de los últimos días están sobre nosotros y en nuestro trabajo hemos de amonestar a la gente acerca del peligro de que está. No se dejen sin tratar las solemnes escenas de la profecía que la profecía ha revelado. Si nuestros hermanos estuvieran despiertos, aunque fuera medias, si se dieran cuenta de la cercanía de los sucesos descritos en el Apocalipsis, se realizaría una reforma en nuestras iglesias y mucho más creerían el mensaje. Muchos más creerían el mensaje. No tenemos tiempo que perder. Presentad vuestros principios y acumulad la clara verdad. Ella será como una espada de doble filo, pero no os manifiestéis, dice, demasiado dispuestos a asumir una actitud polémica, ¿no? Acá está diciendo que no debemos asumir una actitud polémica. Hay ocasiones en que hemos de quedar quietos para ver la salvación de Dios. Dejad que hablen Daniel y el Apocalipsis y digan cuál es la verdad. Pero sea cual fuere el aspecto del tema que se presente, ensalzad a Jesús como el centro de toda esperanza, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y ahí tenemos la devoción matutina Maranata, el Señor viene, la página 23, el párrafo 4. Queridos amigos, hemos llegado a la parte del aplica. Y justamente, ¿qué debemos sentir? ¿Qué actitud debo experimentar al saber que Jesús usó el método histórico gramatical para interpretar la Biblia? Confianza en este método para entender la historia y profecía y la profecía bíblica. Amén. Cuán importante entonces es llegar a este punto.
Segundo lugar, ¿qué actitud debo sentir en mi vida al conocer que Dios controla la historia de este mundo y Jesús está realizando un juicio en nuestro favor? Seguridad en su trascendencia e inmanencia de Dios y gratitud a Jesús por su labor de intercesión por nosotros. Mientras Satanás nos acusa, Jesús es nuestro abogado que está intercediendo ante el Padre. Qué maravilla realmente. ¿Qué actitud debo sentir en mi vida al saber que Jesús nos enseña mediante símbolos, profecías y mensajes? Gozo al entender mejor su palabra, el plan de salvación y la redención final. Queridos amigos, la pregunta es final, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer después de haber estudiado este repaso acerca de la Biblia y la profecía? Número 1, comparte mensajes proféticos de la Biblia en tus redes sociales para dar esperanza a tus amigos. Puedes usar toda la plataforma que tienes. No podemos tal vez salir a predicar, a hablar de Cristo, pero tus redes, tu plataforma virtual puede hacer mucho para llegar al corazón de muchas personas. En segundo lugar, cambiemos la vida de nuestra familia y amigos, continuando los estudios bíblicos por medio de llamadas y videollamadas. Realmente salimos de este estudio fortalecidos, sabiendo que Dios está al control de toda la historia de este mundo, sabiendo también de que Dios nos está llamando para poder hacer un reavivamiento en la iglesia, hacer una reforma en la iglesia, y sobre todo Dios nos está llamando para tener una actitud, no una actitud polémica, sino dejar que el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel hablen acerca del amoroso Jesús, de este amado Jesús que está en el cielo por nosotros, intercediendo, y también quien está abogando por nosotros delante del Padre para que podamos alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, queridos amigos, que Dios nos dé la fortaleza, y saben, no hay nada más hermoso que entregar nuestro corazón a Dios. Si hasta aquí no has entregado tu vida a Cristo, no lo has aceptado como tu único Salvador, yo te invito en esta oportunidad para que le entregues tu vida a Jesús y Él pueda darte la salvación. Nos vemos la siguiente semana. Un fuerte abrazo para ti. Muchas gracias. Dios te bendiga.